Hay otro tipo de transporte pasivo a través de la membrana celular que ocurre con la ayuda de las moléculas transportadoras. Las moléculas transportadoras de la membrana celular permiten que las moléculas específicas que se encuentran en un lado de la membrana puedan pasar hasta el otro lado. Las investigaciones han revelado que estas moléculas transportadoras son proteínas, pero no se sabe exactamente la forma en que funcionan. La difusión de materiales a través de la membrana celular con moléculas transportadoras se conoce como difusión facilitada. Las moléculas transportadoras facilitan el proceso de difusión. La difusión facilitada complementa el movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, en ella, las sustancias se mueven más rápidamente que en la difusión simple. La glucosa, por ejemplo, se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada y se difunden cientos de veces más rápidamente que otros azúcares que tienen propiedades semejantes y estructuras químicas ligeramente diferentes. Parece que solo algunos tipos de moléculas particulares pueden moverse por medio de difusión facilitada. 2.13. El transporte activo. El transporte de algunos materiales hacia adentro y hacia afuera de las células ocurre contra un gradiente de concentración. En tales casos, la célula usa energía. Contra del gradiente es activo y usa energía. El pasivo era a favor de gradiente de concentración y por eso no se requería energía. Se usaba la energía cinética. En este caso, que es transporte activo, ya se requiere energía para mover sustancias desde regiones de baja concentración hasta regiones de alta concentración. De aquí vamos ahora hacia acá. Un ser humano en reposo usa de un 30 a un 40% de toda su energía para el transporte activo de materiales hacia las células. 30 a 40% de toda la energía para el transporte activo. No se conoce la forma exacta en que trabaja el transporte activo. Podría utilizar moléculas de transportadoras de la membrana. La lámina 2.16 ilustra un modelo que se usa para explicar el transporte activo. Una molécula transportadora en la membrana tiene un sitio activo donde solo puede acomodar ciertas moléculas. Cuando una molécula entra a la molécula transportadora, la célula libera energía. Esto hace que cambie la forma de la molécula transportadora. Se cree que la molécula transportadora Se cree que la molécula transportadora gira y lleva la molécula que transporta al interior de la célula. Una vez que libera la molécula que llevaba, la molécula transportadora queda libre y puede continuar el proceso. Hay evidencia de que la glucosa, los aminoácidos y algunos iones se mueven, a veces, hacia las células por transporte activo. Algunas sustancias de desecho salen de algunas células en esta forma. Algunos iones minerales que están en el agua del terreno entran a raíces de las plantas por transporte activo. La concentración de minerales es más alta en las células de la raíz que en el agua del terreno. Para que los minerales se puedan mover contra el gradiente de concentración, las células de la raíz tienen que usar energía. Pues bueno, esta sería la lámina 2.16, el sitio activo donde solo se puede acomodar cierta molécula. Cuando una molécula entra en una molécula transportadora, la célula libera energía. Cuando esto encaja aquí, se libera energía. Esto hace que cambie de forma la molécula transportadora. Entonces, este sería el esquema. Y bueno, vamos a seguir. 2.14. La endocitosis y la exocitosis. Los procesos de transporte que hemos discutido hasta ahora comprenden el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana celular. Las células tienen también formas de pasar moléculas grandes, grupos de moléculas y hasta células enteras a través de la membrana celular. La endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales grandes que no pueden pasar a través de la membrana celular. Entonces, endocitosis, proceso mediante el cual las células obtienen materiales grandes que no pueden pasar a través de la membrana celular. Hay dos tipos de endocitosis, la pinocitosis y la fagocitosis. En el proceso de la pinocitosis, la célula adquiere partículas pequeñas o gotas de líquidos. La lámina 2.17 ilustra cómo una célula toma materiales por pinocitosis. Observa los pasos del 1 al 3 a medida que describimos el proceso. 1. La partícula que va a entrar a la célula se pega a la membrana celular.
La membrana se invagina y forma un canal fino. Este es el 1. 2. La partícula cae entonces al fondo del canal. 3. La parte inferior del canal que contiene la partícula se desprende. Se desprende del resto de la membrana celular y forma una bolsita llamada vesícula. La vesícula pasa a ser una estructura separada dentro de la célula. Luego, la célula digiere la partícula que está en la vesícula. Entonces, 1. La partícula que va a entrar a la célula se pega a la membrana. Aquí, ¿no? Se pega. Forma un canal. La partícula cae entonces al fondo del canal. Aquí está. Y posteriormente la parte inferior del canal que contiene la partícula se desprende, ¿no? Que esto se va haciendo chiquito cada vez, esto, hasta que se desprende, y pues ya, se forma la vesícula. Posteriormente esta vesícula va a estar digerida, la va a digerir la célula. Entonces esta es una de las formas. Esta sería la endocitosis. Perdón, pinocitosis. Pinocitosis. Recordemos, la endocitosis se divide en pinocitosis y fagocitosis. Entonces, ahorita sí vimos endocitosis, pero específicamente la pinocitosis. En el segundo tipo de endocitosis, la fagocitosis, los materiales sólidos grandes entran a la célula. Se ha observado la fagocitosis en algunos organismos unicelulares y en células animales, como los glóbulos blancos. En la lámina 2.18 se ve una amiba que rodea una alga verde. Una amiba atrapa a un organismo más pequeño por el proceso de fagocitosis. La fagocitosis es un concepto muy importante. Posteriormente se va a ver en una teoría que fue propuesta por Lynn Margulis. Es la teoría endosimbiótica que justo pues toma la fagocitosis como parte de pues esta teoría que plantea el origen de ciertos organelos. ¿Okay? Y bueno, en la fagocitosis, la amiba extiende su membrana celular y forma pseudópodos que rodean el alga. 2. La amiba envuelve el alga en una bolsita. 3. La bolsita se separa de la membrana y se convierte en una vesícula grande que se mueve hacia el citoplasma. Y aquí está. Las vesículas que se forman en la fagocitosis son mucho más grandes que las que se forman en la pinocitosis. La exocitosis es lo contrario de la endocitosis, es decir, lo contrario de estos dos procesos que vimos. La exocitosis es la salida de moléculas grandes o de grupos de moléculas del interior de la célula. Los materiales que salen pueden ser de desecho o secreciones útiles, llevadas a la membrana celular por el aparato de Golgi. Una vesícula con secreciones se mueve hacia la membrana celular, entonces se funde la membrana celular que se rompe en ese sitio liberando así el contenido de la vesícula. Es decir, la exocitosis es el proceso contrario a la endocitosis, salida de moléculas grandes. Ok, salida, salida. O de grupos de moléculas del interior de la célula. Los materiales que salen pueden ser de desecho, materiales de desecho o secreciones útiles, llevadas a la membrana celular por el aparato de Golgi. Una vesícula con secreciones se mueve hacia la membrana celular, entonces se funde la membrana. Con la membrana que se rompe en ese sitio, se rompe, se funde, liberando el contenido de la vesícula. Preguntas de repaso. ¿De qué clase de moléculas está hecha la membrana celular? Está formada por una bicapa lipídica, específicamente fosfolípidos.
y además de proteínas. Define el proceso de difusión y presenta un ejemplo del mismo. Pues se me ocurre, tal vez cuando una persona está fumando en una habitación cerrada, eh, la mayor concentración va a ser donde sale el humo y pues se va a ir extendiendo a las zonas donde no hay humo, sería menor concentración hasta que pues se llene completamente el lugar. 13. Explica por qué un glóbulo rojo se encoge al ponerlo en una solución de sal, pero se hincha si lo ponemos en agua destilada. Para esto vamos a regresar aquí. Una solución de sal es hipertónica, esa es la razón. Una es hipertónica, entonces se encogen por osmosis. Por lo tanto, cuando lo ponemos en agua destilada, encontramos otra respuesta. Y esto es debido a lo mismo, el tipo de solución es diferente. Entonces, un glóbulo rojo que se coloca en agua destilada está en una solución hipotónica, que es muy diferente a la otra solución que ya habíamos visto, que es la hipertónica. Entonces, básicamente por eso uno puede hacerse más chico y otro grande hasta el punto de explotar. Porque el agua se moverá hacia adentro. Es por la concentración. Entonces estamos hablando, a final de cuentas, de el gradiente de concentración. Pregunta 14. ¿En qué se parece la difusión facilitada y el transporte activo? ¿En qué son diferentes? Pues sería que ambos tienen algo que ver con el gradiente de concentración, solamente que pues uno va a favor y otro en contra. Eh, Son para transportar y pues vaya la redundancia, ¿no? Y pues sé que son diferentes justamente en que estés a favor del gradiente y estés en contra. Este no requiere energía, usa la energía cinética que ya está, y el transporte activo, pues como tal, sí requiere energía porque va en contra del gradiente de concentración. La solución Ringer es una solución especial que se usa al preparar laminillas de células de animales. Al ponerlas en esta solución, las células retienen su forma normal, es decir, se ven como cuando están vivas. En relación con las células de mamíferos, será la solución Ringer hipotónica, isotónica o hipertónica. Presenta las razones para tu respuesta. Pues muy similar al ejemplo que vimos aquí arriba, la solución Ringer en este caso sería isotónica, pues de esta manera ya estaríamos hablando de un equilibrio. No, pues es como lo que se mencionaba, ¿no? De que sale y entra de la misma magnitud, por eso no es que se encoge o se aumenta su tamaño en este caso. Recordemos que si fuera hipotónico, las células absorberían el agua y se pueden hinchar, ¿no? Ya es cuando llega a estallar incluso. Y pues en la hipertónica sería lo contrario a esto. Los métodos para estudiar las células. 2.15. El microscopio compuesto de luz. Al principio del capítulo, leíste acerca del desarrollo de la teoría celular, la cual se basa en las observaciones de muchos científicos. La mayoría de estas observaciones se hicieron con un importante instrumento científico, el microscopio. Desde que se propuso la teoría celular, se han aprendido mucho acerca de las células. Se han descubierto muchos organelos celulares, se han estudiado la función y la estructura de estos organelos. Habría sido imposible realizar estas investigaciones sin microscopios. La lámina 2.19 ilustra un microscopio compuesto de luz típico. Localiza estas partes en el dibujo: ocular, objetivos, tornillo de ajuste grueso, platina, diafragma, espejo, tornillo de ajuste fino, brazo y base. ¿Cuál es la función del diafragma? ¿Cuál es la función de los objetivos? Un microscopio compuesto tiene varios objetivos con lentes diferentes. Podemos determinar la magnificación multiplicando el poder de magnificación del ocular por el poder de magnificación del objetivo que se está usando. Frecuentemente se indica por un número que expresa el grado de magnificación seguido de una X, como por ejemplo 2000X. Pues aquí está el esquema. Bueno, la imagen.
El poder de magnificación de un microscopio es importante. También es importante su capacidad para distinguir detalles de los especímenes y pues llamamos poder de resolución o resolución a la capacidad de un microscopio para poder distinguir dos objetos que están muy juntos. Para ver los detalles de los organelos de las células hace falta un poder de resolución alto. El poder de resolución de los mejores microscopios de luz es de 0.2 micrómetros. Los objetos que estén más cerca de 0.2 micrómetros se verán como uno solo. Algunos microscopios tienen una lente especial de magnificación alta, llamada lente de inmersión de aceite, que aumenta la resolución. Para usar la técnica de inmersión de aceite se echa una gota de aceite especial directamente a la laminilla sobre el espécimen. Después se baja el objetivo hasta que toque el aceite. El aceite cambia el ángulo en que se entra la luz al objetivo, y de esta forma aumenta el poder de resolución del objetivo. En algunos casos, el objetivo no tiene color o es transparente, lo que hace difícil que se puedan observar sus detalles. Se usan diferentes técnicas microscópicas para lograr que estos objetivos sean visibles. La lámina 2.20 representa unas células de cebolla que se han preparado y observado en formas diferentes para lograr que varias de sus partes sean visibles. Una de las técnicas es el uso de tintes para colorear algunas partes de la célula. La lámina 2.20, en esta parte, en la B, ilustra células de cebolla teñidas con yodo. Observa cómo se ve la célula. La iluminación de campo oscuro, que es otra técnica, permite observar otros objetos que no se pueden ver fácilmente por otros métodos. La lámina 2.20 C ilustra esta técnica. El microscopio de contraste de fase cambia el ángulo que pasa la luz por el espécimen. La lámina 2.20D ilustra cómo esta técnica hace que algunas partes del espécimen se vean más claras y otras más oscuras. Descubrimiento. Las técnicas celulares. Durante muchos años, los biólogos celulares se han interesado en los detalles estructurales del núcleo. El equipo y las técnicas disponibles limitaron las investigaciones. En consecuencia, la estructura del núcleo se ha considerado durante años como mucho más sencilla de lo que es. Cuando se empezó a investigar el núcleo más ampliamente, se usó el microscopio de luz. Se pensaba entonces que el núcleo era básicamente un saco de cromosomas. A medida que se fueron desarrollando técnicas con el microscopio electrónico, el foco de la investigación cambió a que los cromosomas a los poros de la membrana nuclear. En todas las investigaciones se han estudiado partes específicas del núcleo, independientemente de otros de sus aspectos. Recientemente se ha descubierto que los cromosomas parecen tener puntos de contacto específicos con la membrana nuclear. Por tanto, el núcleo ha estado bajo estudio detallado para determinar si hay alguna razón estructural para estos puntos de contacto. Los científicos desarrollaron unos métodos para aislar el núcleo, lo que les ha permitido averiguar si el núcleo tiene otras estructuras internas, aparte de los cromosomas. Y el fraccionamiento de células es un procedimiento en el que se separan partes de las células y se rompen en una licuadora. El líquido que se forma se echa en unos tubos que se colocan en un instrumento llamado centrífuga para hacerlos girar a distintas velocidades. Las partes de las células, que son más grandes y más densas, pasan al fondo de los tubos de la centrífuga. Como los núcleos son más grandes y más densos que las otras partes de la célula, se pueden separar fácilmente. Al quitar las otras partes de la célula de los tubos, los núcleos se quedan en el fondo. Es posible entonces fraccionarlos aún más. Al romper el núcleo, los investigadores encontraron en el nucleoplasma un material similar a una proteína fibrosa que se ha identificado como la matriz nuclear. El nucleoplasma es la parte líquida del núcleo. Al romper el núcleo los investigadores encontraron en el nucleoplasma un material similar a una proteína fibrosa que se ha identificado como matriz nuclear. El nucleoplasma es parte líquida del núcleo. 2.16. El microscopio electrónico. El microscopio, compuesto de luz, es muy útil para los biólogos. Sin embargo, la intervención del microscopio electrónico en la década de los años 30 ha permitido obtener una mayor resolución y magnificación. Un microscopio electrónico usa, en lugar de la luz, un haz de electrones para aumentar las imágenes. Hay dos tipos principales de microscopio electrónico, el de transmisión y el de rastreo. El microscopio electrónico de transmisión, MET en español y TEM en inglés, produce la imagen pasando un haz de electrones por el espécimen. Es posible obtener con él una magnificación de 300.000 veces y una resolución de 0.2 nanómetros. Tiene una desventaja. Solo se puede observar células muertas, ya que hay que cortar el espécimen en capas bien finas que se colocan en un vacío.
el microscopio electrónico de rastreo, MER en español y SEM en inglés, que puedes ver en la lámina 2.21, forma una imagen que rastrea el espécimen de unas electrones. Cuando se observa un objeto con el MER, podemos ver en detalle su superficie. Los objetos observados con el MER, como se ven en la lámina, tienen una apariencia tridimensional. La magnificación con el MER no es tan buena como la del MET. Y como pasa con el MET, los especímenes que tienen que estar muertos. Sin embargo, recientemente se ha podido fotografiar especímenes vivos usando el MER y estos han sobrevivido la prueba. Lámina 2.1, microscopio electrónico de rastreo, MER a la izquierda, hormiga aumentada 42 veces con el MER arriba, a la derecha. Sal común magnificada 25 veces con el MER abajo, a la derecha. Este sería el MER, es demasiado grande. Preguntas de repaso. ¿Cuál es la diferencia entre magnificación y resolución? Pues bueno, la magnificación es el aumento en el tamaño de la imagen de un objeto. Entonces, esta nos puede decir cuántas veces es más grande de lo que, estamos viendo un objeto de lo que en realidad es. Y la resolución es la capacidad de un microscopio para distinguir entre dos puntos muy cercanos como entidades separadas. Es decir, una buena resolución nos permite observar más a detalle las estructuras finas, mientras que una resolución más baja podría hacer que la imagen se vea un poco distorsionada o borrosa. Pues básicamente lo que nos mencionan aquí es que la fuente de iluminación en el microscopio compuesto de luz, pues lo que nos menciona en la lectura, tal cual respecto a las diferencias entre el microscopio compuesto de luz y el microscopio electrónico, pues es la fuente de la iluminación. La primera utiliza la luz visible para iluminar la muestra, mientras que el microscopio electrónico pues ya utiliza un haz de electrones. De esta forma permite tener una mejor resolución y una mejor magnificación. 19. 18. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de rastreo? Pues es que en el microscopio electrónico de transmisión, que es el MET, se necesita una muestra extremadamente delgada y la imagen producida es bidimensional. En el microscopio electrónico de rastreo, que es MEP, la muestra no necesariamente tiene que ser tan delgada y tiene unas imágenes tridimensionales. Genera imágenes tridimensionales que pueden mostrar la textura incluso de las superficies de la muestra sin tener que hacer cortes o penetrar su interior. Ahora sí, 19. ¿Por qué se usan algunas veces tintes en la preparación de células? Pues básicamente es para resaltar algunas cosas, como era el caso de... Aquí está. Y aquí están teñidas, sin teñir, aquí están teñidas con yodo, iluminadas con contraste, iluminadas con el campo oscuro. Y pues aquí dice la lámina 2.20 ilustra las células de cebollas teñidas con yodo o observa cómo se ve la célula. Entonces, prácticamente aquí en este caso sirve, ¿no? Como para ver más esta región y esta región. Esta región también se ve resaltada, a diferencia de esta. Entonces, como que nos da más detalles al momento de teñirlas. 20. Si tuvieras que observar los especímenes numerados más adelante con una lupa de mano, un microscopio compuesto de luz, un microscopio de contraste de fase y un microscopio electrónico, ¿cuál de ellos usarías para observar respectivamente cada uno? Y aquí tenemos unos microtúbulos, la pata de un insecto, un paramecio, un corte transversal de vaso sanguíneo. Entonces, pues ya que los microtúbulos son extremadamente pequeños, el MET sería ideal para poder ver estructuras más a detalle de la célula. Por otra parte, la pata de un insecto, pues se podría observar fácilmente con una lupa de mano, pues es un poco más grande, o incluso pues ahí, ¿no? Con un microscopio eh, como más fácil, de estos que son como binoculares. Por otra parte, el paramecio sería un organismo unicelular relativamente grande a comparación de los microtúbulos. Entonces, aquí se podría usar el microscopio de contraste de fase
Y por último, el corte transversal de un vaso sanguíneo, pues en esta parte ya se usaría el microscopio compuesto de luz. Pues ya en esta parte se podrían usar como las tinturas y demás métodos que se explicó como que en la parte de arriba para permitir ver así como a detalle este corte. Y pues eso sería todo de esta parte. Ya se llegó al final del capítulo y ese es el pequeño repaso o resumen. En esta parte idealmente pues hay que detenernos y leer cada una de las preguntas y tratar de resolverlas. Y pues eso sería todo por parte del capítulo 2.